Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy en Dubái y allá en Madrid está José Miguel Parra. Él es egiptólogo, historiador y autor de un libro sobre el cual conversaremos hoy. Saludos José, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, pues el libro se titula Howard Carter, una vida. Y déjame mostrar, como siempre hago con los autores con quien converso, una copia del libro. Ahí está muy chiquitica, no he encontrado una más grande, pero nuestros televidentes y quienes ven esto pueden ver ahí de qué trata la portada del libro, de forma tal que al final de esta conversación pues salgan corriendo a comprarlo. Yo no lo he ido a comprar porque como estoy en Dubái no hay libros en castellano, pero si estuviera en Sudamérica o en España habría ido corriendo. Bueno, cuéntame José, ¿quién era Howard Carter y por qué es tan importante este personaje? Bueno, Howard Carter es un señor que en principio parecía que no iba a llegar a mucho más que a ser un dibujante de animales, quizá un ilustrador, y que debido a circunstancias un poco ajenas a su vida, o precisamente por el trabajo de su padre, si somos un poco sinceros, pues resulta que terminó siendo uno de los grandes descubridores del Antiguo Egipto, ¿no? El hallazgo de Tutankamón se debió precisamente a su perseverancia y a sus ganas de trabajar y hacerlo bien. Ah, ¿cómo llegó a esta expedición del descubrimiento de la tumba de Tutankamón? Además, que es Bueno, legendaria por todo el misticismo que hay tras eso, ya hablaremos sobre sí, eso. hablaremos luego de la inexistente maldición, seguro. Correcto. Bueno, pues Howard Carter, como te digo, era hijo de un dibujante de animales. En una época en la que la fotografía pues estaba empezando a tener importancia, pues él se dedicaba a dibujar los caballos de la gente bien, los perros de la gente bien, para colgarlos en sus mansiones, ¿no? Entonces Howard Carter pues aprendió a dibujar de su padre y en un momento dado uno de los personajes que había trabajado con su padre, una dama inglesa, pues puso en contacto a Carter con personas del Museo Británico de Londres que necesitaban a un dibujante, a un colorista, para ayudarles con las copias que habían hecho de dibujos en Egipto, de relieves. Entonces Howard Carter acabó yendo pues, con 17 años a Egipto y ese fue el comienzo de su vida profesional, ¿no? Convertirse al poco tiempo en un arqueólogo la verdad es que bastante dotado para el trabajo porque era una persona muy, muy centrada en lo que hacía y muy, muy decidida a hacerlo bien, ¿no? Y ¿De eso qué? acabó llevándole pues, a muchos sitios. Si quieres, ahora vamos hablando poco a poco de cómo fue esa evolución. Bueno, cuéntame primero de qué año estamos hablando aquí, porque voy a mostrar una imagen de Carter. Ahí con ese sombrero, yo pienso época victoriana del Sí, sí, sí. imperialismo inglés en su máximo esplendor, o sea, todo un lord. Tú me dices que era hijo de un dibujante, pero ahí tiene un Sí, pero aspecto como de un esta hombre de imagen que clase vemos. alta. O sea, un Sí, sí, dibujante sí, no me lo no. imagino siendo de clase alta. ¿Este hombre era de clase alta? No, no, no. Howard Carter era un personaje de clase media. Lo que pasa es que al final de su vida, pues el descubrimiento de la tumba, las conferencias que pudo dar, los libros que pudo vender, gracias a esa fama que había conseguido con el descubrimiento, pues incluso a un dinero que le pagó la viuda de Lord Carnarvon, que había recibido una sustanciosa suma por parte del gobierno egipcio para quedarse con toda la tumba como bueno, recompensa por los gastos que había tenido durante todos esos años de excavación Lord Carnarvon. Bueno, pues al final de su vida fue una persona que tenía un pasar bastante bueno, ¿no? Tenía su casa, tenía sus amigos y la verdad es que ese es el aspecto que tiene, ¿no? De personaje que había conseguido una cierta posición económica. No nadaba en el dinero, pero no le faltaba. Vale. Bueno, cuéntanos, llega a Egipto con 17 años, me estás diciendo. Con 17 años. ¿Qué año es Entonces, este? estamos hablando de 1901, si no me equivoco. Él nació en 1874. Van a pensar que vaya autor del libro que no se conoce la vida y milagro de, Vale, de pero bueno, ya llega muy jovencito muy jovencito, muy jovencito. empezando el siglo XX, Egipto. Howard Carter nació en 1874, si no me Ujú. equivoco. O sea que en 1897-98 estaba allí y lo que hizo fue dedicarse a copiar relieves, que es para lo que le habían contratado. Y cuando estaba en ello, en Beni Hassam, que es una zona que está muy cerca de Tel el Amarna, pues Tel el Amarna está en el medio de Egipto, básicamente. Pues resulta que pudo participar en las excavaciones de Petri,
Y Petrie es el gran inventor o el gran, digamos, creador de la egiptología científica, no solamente en Egipto, sino en el mundo. Entonces, Howard Carter empezó a trabajar con él porque este lord que lo había empujado a ir a Egipto, pues quería que alguien suyo estuviera trabajando un poco allí en Tell el Amarna, y Petrie recibió esa pequeña subvención por alojarlo, por tenerlo allí trabajando, y luego en su diario anotó una cosa muy curiosa, que es que dijo que Howard Carter era un muchacho con muy buena disposición, pero que parecía solamente interesado en dibujar animales, y entonces que no le veía mucho interés en convertirlo en un arqueólogo de verdad. Luego es cierto que al cabo de los años, en sus memorias finales, Petrie dice que en realidad nadie podía haber sospechado todo lo bueno que iba a llegar a ser Howard Carter como arqueólogo, ¿no? Pues después de esa primera toma de contacto con la egiptología, volvió a Egipto y ya no se volvió a ir, más que bueno, las idas y venidas normales de visitar Inglaterra de vez en cuando. Pero empezó a trabajar en Deir el-Bahari, a trabajar en otros sitios, y al final, curiosamente, el Servicio de Antigüedades, que es el departamento del gobierno egipcio que se encargaba de proteger los monumentos, ¿no? De supervisar cómo era el trabajo arqueológico en ellos, pues decidió contratarlo como inspector jefe del Alto Egipto, del sur de Egipto. Eso fue en 1901, si no me equivoco. Y a partir de entonces, pues comenzó su carrera de verdad como arqueólogo en solitario. Bueno, ¿cómo llega a la gran expedición que le dio fama, del descubrimiento Pues de la tumba de Tutankamón? a través de un viaje un poco tortuoso, porque fue muy bueno como vigilante del Servicio de Antigüedades, como inspector jefe del Servicio de Antigüedades, y después de 4 años o 5 en el sur de Egipto, el director del Servicio de Antigüedades decidió trasladarlo al norte y ponerlo a trabajar en la zona de Saqqara, Memphis y demás, ¿no? Incluido el Delta. El problema es que apenas se llevaba unos meses en el trabajo cuando tuvo un problema que alcanzó unos pocos tintes diplomáticos, porque él estaba tomando el té con unos amigos y de repente le llegan noticias de que un grupo de franceses borrachos se había intentado meter en el Ramesseum con menos entradas de las que tenían, de las que habían comprado. Entonces los egipcios dijeron que no podía ser, se montó una pequeña trifulca, acabaron los franceses un poco refugiados en la terraza de la casa de Mariette allí en Saqqara, y cuando Carter llegó descubrió que habían pegado a uno de los egipcios, que claro, al ser franceses, europeos, pues no se atrevían a enfrentarse a ellos con la contundencia que deseaban, y Carter les dijo que se olvidaran de todo eso, que si les daban leña, que ellos dieran leña, y al final se montó una buena pelea con un egipcio cao, con un francés cao, y al final todos acabaron un poco, bueno, pues tullidos, maltratados y cada uno en su casa. Eso que si tenemos en cuenta que el Servicio de Antigüedades siempre lo dirigía un francés, pero que Inglaterra tenía a Egipto como un protectorado, pues de modo que había dos potencias, dos grandes potencias europeas coloniales enfrentadas allí. De modo que, bueno, Carter contó el incidente a las autoridades correspondientes, y estas le dijeron que no podía ser, que tenía que disculparse. Y Carter, que sabía que tenía la razón, se negó. Lo que pasa es que llegó un punto que fue demasiado testarudo. Se sabía que tenía razón y todo el mundo le decía, a ver, esto es sobre todo un paripé diplomático. Vamos a quedar juntos, el responsable de las cosas francesas, el cónsul en francés en Egipto, vamos a quedar nosotros, va a quedar el inglés, que es el gobernador un poco en la sombra, y bueno, pues tú te vas a disculpar, no por la orden, sino por el resultado de la orden, es decir, que al final los franceses cobraron. Y los franceses se van a disculpar por haber organizado todo el follón. De modo que unos por otros, tú te pides disculpas, ellos pides disculpas, y ya está. Esto se acaba, tú sigues con tu trabajo y aquí estamos todos, y después gloria. El caso es que Petrie era un poco cabezón, sabía que tenía razón y se negó rotundamente a disculparse. Entonces, al cabo de 3 meses, después de haber pedido unas vacaciones que le debían y tal, pues al cabo de 3 meses o así, mandó una carta, bueno, presentando su dimisión al Servicio de Antigüedades, y a partir de ese momento se quedó sin trabajo. Se quedó en paro, una persona que no tenía estudios, que no tenía ninguna preparación
y se quedó viviendo en Egipto porque en Egipto pues vivir es barato, y durante pues unos años se dedicó a vivir vendiendo sus cuadros, a hacer un poco de guía para la gente bien que iba a Egipto. Bueno, pues entonces solamente iba a Egipto gente bien porque el viaje era muy caro, Mm. e incluso quizá a hacer un poco de intermediario con algunas antigüedades o a verificarlas que fueran de verdad precisamente para esa gente rica. Pero vamos, sobreviviendo más que nada. El caso es que mientras tanto, mientras eso pasaba, empezó a ir a Egipto a pasar los inviernos Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un personaje que se casó con una hija natural de un ricacho norteamericano que trajo mucho dinero al matrimonio, evidentemente, y que era un bon vivant. Era una persona que disfrutaba de todo lo que estaba ofreciendo el principio del siglo, ¿no? Los coches, los aviones, la fotografía. Y en estas estaba cuando en Alemania un día, creo que iba con su chofer, que era el que iba conduciendo, pues a gran velocidad en un cambio de rasante se encontraron con una carromato y bueno, se salieron de la carretera y tuvo un gran accidente que le hizo muy afectados los pulmones. Y esto hizo que bueno, como el clima inglés es el que es, pues los médicos le recomendaran pasar los inviernos en un sitio cálido. Ese sitio cálido no podía ser otro que Egipto. Egipto. Mm. Y claro, pues allí estuvo. Y el primer año que estuvo se aburrió como una ostra porque era una persona muy activa. Entonces, al año siguiente lo que hizo fue lo que hacía mucha gente con dinero entonces, es pedir un permiso del Servicio de Antigüedades para hacer una excavación, para entretenerse. Y eso es lo que le dieron. Una excavación pequeñita en un sitio apartado y vigilado por el sustituto de Howard Carter, ¿no? Para que no hiciera ninguna estropicio. El caso es que allí estuvo unos años sin encontrar grandes cosas para él, aunque encontró lo que se llama la tablilla Carnarvon, que es un gran documento del segundo periodo intermedio, aunque él no le dio mucha importancia porque no era una cosa destacable para poner en un museo. El caso es que se dio cuenta de que si quería hacer cosas más interesantes tenía que contratar a un arqueólogo, un egiptólogo profesional. Y eso es lo que pidió al director, a Maspero, al director del Servicio de Antigüedades. El personaje en cuestión iba a ser Carter, y el caso es que ambos se encontraron, bueno, se cayeron bien, vieron que podían trabajar juntos y así empezó su andadura. Al principio no pudieron trabajar en el Valle de los Reyes, porque el Valle de los Reyes tenía la concesión para todo el yacimiento Davis, un abogado norteamericano bueno, que hizo su dinero haciendo transacciones y negocios no del todo legales a veces en el Estados Unidos del principio del siglo, donde todos estaban, los Rothschild y demás, estaban consiguiendo sus grandes fortunas. Y bueno, estuvieron unos años, estuvieron excavando alrededor del Valle de los Reyes, en las tumbas de los nobles, que luego se fueron al Delta en un par de sitios. La verdad es que de uno de ellos incluso tuvieron que irse porque había tal infestación de cobras que temieron por su vida y tuvieron que volver al sur. Pero el caso es que a partir de 1915, me parece, fue cuando nuestro amigo Davis consideró que había agotado por completo el Valle de los Reyes, que ya no había nada más que excavar allí y que, bueno, que renunciaba a su concesión. Howard Carter y Lord Carnarvon vieron el cielo abierto porque su interés siempre había sido excavar allí. Carter, que había trabajado para Davis supervisándolo, había descubierto mientras tanto unas cuantas tumbas reales, trabajando precisamente para el norteamericano, y consideraba que había alguna más, y que esa más incluso podía ser la de un personaje poco conocido como Tutankamón, que se habían encontrado algunas piezas pequeñas y lo que se llama el PIT 54, la KV-54, que es un agujero en el que había los restos de lo que fue el banquete funerario de Tutankamón, ¿no? Con unas grandes jarras llenas de restos de alimentos, con vendas, con natrón, etcétera, etcétera. Y todo esto le hizo pensar, o así nos lo cuenta en el primer volumen de su libro, bueno, que había llegado el momento de ponerse a buscar de verdad a Howard Carter. Y así se pasaron 4 años, me parece. Y bueno, pues Lord Carnarvon, que llevaba ya muchos años excavando, que estaba un poco harto porque no había llegado a conseguir lo que él deseaba, un gran descubrimiento, pues le dijo a Carter, lo llamó al castillo de Highclere, ahí en Inglaterra, y le dijo bueno, que había decidido que ya no iba a continuar con la excavación, que ya no iba a seguir pagándole. Entonces Carter dijo que le comprendía perfectamente, pero que le proponía un trato. Que esta última campaña
la iba a pagar él. Iba a ¿El utilizar quién? los mismos. ¿El quién? Carter, iba a pagar Carter. Carter. Que la iba a utilizar los mismos obreros que utilizaban siempre, el material que había comprado Lord Carnarvon que estaba allí, y que si salía algo interesante, por supuesto, ese descubrimiento sería considerado como de los dos, de Lord Carnarvon y de Howard Carter. Entonces, Lord Carnarvon, caballero, al fin y al cabo, le dijo, bueno, no te preocupes, esta última campaña también la pago yo, y después se acabó. Y así empezó hasta que en 1922, el 4 de noviembre, si no me equivoco, resulta que Carter había decidido limpiar un pequeño triángulo que quedaba sin haber llegado al fondo del valle, lo que se llama a la roca madre en arqueología, es decir, por debajo de lo cual ya te encuentras solamente tierra, no hay cosas que se hayan ido acumulando por encima con el paso del tiempo. Y encontró cosas interesantes. Encontró primero unas cabañas justo a los pies de la tumba de Ramsés VI. Se encontró con una cabaña de gente que había estado allí trabajando en las excavaciones del Valle de los Reyes haciendo las tumbas. Entonces las quitó, las limpió, y cuando lo hicieron se encontraron con un escalón. Y claro, gran descubrimiento. Empiezan a limpiarlos, empiezan a sacar arena, y se encuentran con que esos escalones terminan en una puerta tapiada y con sellos de la necrópolis. Desgraciadamente, los que estaban rotos y no se podía leer el nombre del faraón. Pero Carter lo vio, lo tapó todo y le mandó un telegrama a Lord Carnarvon y le dijo, gran descubrimiento por fin en el Valle de los Reyes, venga cuanto antes. Y al cabo de 15 días, Lord Carnarvon estaba allí con su hija Lady Evelyn, y así es como empezó el gran descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Cómo era este negocio? Porque me llama la atención. O sea, es que me hablas que ellos, el Lord Carnarvon pagaba, pero ¿qué recibía a cambio? Porque ¿de quién eran esos tesoros? ¿Lo que se encontraba, a quién pertenecía? Eso es una de las grandes cosas de la egiptología. La gente piensa que actualmente en los museos del mundo todo lo que hay de Egipto es robado. Simplemente llegaban allí, excavaban y se acabó, se lo quedaban todo. No. Desde 1850 existe el Servicio de Antigüedades, que es la entidad que regula esas excavaciones. Lo que pasa es que es cierto que no tenía todo el dinero necesario para excavar lo que quería. Entonces lo que hacían era dejar que los museos o la gente rica excavara con un arqueólogo, como hemos visto con el caso de Howard Carter, y la mitad de sus hallazgos eran para el Museo Arqueológico Egipcio, el Museo del Cairo, y el resto para el excavador, que podía hacer con ellas lo que quisiera, regalárselas al señor que les había pagado, exponerlas en el museo, etcétera, etcétera. Este es uno de los grandes problemas que hubo al final de la excavación de Tutankamón, porque en el firmán, el permiso de la excavación, se decía que si se encontraba una tumba intacta, se la quedaba entera el Servicio de Antigüedades, vamos, las autoridades egipcias. Si había una tumba real, una momia real, o de sacerdotes o de personas de la realeza, se las quedaba también el Servicio de Antigüedades. Y que lo demás, pues el reparto sería como se hacía siempre: dos mitades. Escogía primero el Museo de Antigüedad, el Museo Egipcio, y todo lo que sirviera para completar sus colecciones o que fuera especialmente llamativo se lo podía quedar, y el resto era para los excavadores. Y así es como se han ido creando muchas veces, o completando desde 1850, las colecciones de los museos de Turín, de París, de Londres, de Berlín, Estados Unidos, etc. Claro. Bueno, tú sabes que con toda esta cosa de los movimientos postcoloniales y tal, esto es uno de los argumentos que siempre sacan, que España no tanto, porque España llegó tarde a esto, ¿no? Pero Francia, Inglaterra, bueno, y España también con el oro de América, a pesar de que eso es un poco distinto, pero que lo tienen que devolver a las antiguas colonias, ¿no? Y bueno, yo digo, bueno, ok, o sea, ese reclamo tiene algo de legitimidad, pero coño, hay que pensar que la metrópoli invirtió y que los egipcios no estaban invirtiendo ese dinero, porque esas tumbas no se descubrieron por sí solas, ¿no? O sea, hizo falta un arqueólogo y un inversionista que realmente coordinara todo eso y se arriesgara con capital privado. Entonces, o sea, la verdad que es un populismo tercermundista el venir a decir, no, todo eso que está en Londres tiene que regresar a Atenas. Es cierto que hay cosas que salieron de Egipto antes del Servicio de Antigüedades. Hasta ahí quizá ahí se podía pensar que había que ahí devolverlas. Pero los excavadores nunca excavaban sin el permiso. Claro. Todos tenían que solicitar un firmán del jedive de Egipto, que es el que les permitía quedarse con las cosas. Es cierto que a los egipcios no les interesaban, entonces todo lo que se encontraba
se lo podían quedar. Claro, es que esa es otra cosa, o sea, que por más que uno hable mal del colonialismo, y el colonialismo seguramente tuvo cosas muy, muy malas, y bueno, los historiadores tendrán sus argumentos para decir eso, pero yo creo que una cosa que hay que decir es que estos pueblos autóctonos, los pueblos autóctonos más recientes de Egipto, Mesopotamia, la propia Grecia, no estaban interesados en rescatar, no tenían la curiosidad intelectual de rescatar estas piezas como si lo tenían las potencias No, imperiales, ¿no? es cierto. En muchos casos, pues bueno, gracias a que están en esos museos, se conservan todavía. Ujú. El gran eh, Bueno, pero es que fíjate, modernizador de Egipto, lo to- que pretendía a veces era desmontar los pequeños templos que se encontraban por allí para hacer cal y hacer cemento y construir, ¿no? mm, Es cierto que para los egipcios, que, bueno, la egiptología no existía, se estaba convirtiendo en una ciencia, pero para ellos no tenía ningún interés. Es un poco como lo que pasaba en España a finales del 19, ¿no? Que mm, podía llegar un norteamericano y comprar la rejería de la catedral de Valladolid porque al obispo pues quería poner una más moderna o le molestaba o no le servía, ¿no? O desmontar una capilla románica y llevársela a Nueva York. Si no existe esa conciencia y, bueno, es un poco cuestión de abuso, pero sobre todo de conciencia cultural del otro que viene por ello, ¿no? claro. O bueno, lo que ha ocurrido en Irak hace unos 5 años. O sea, porque muchos reclaman que cuando Estados Unidos invadió Irak, que hubo destrucción de patrimonio. Bueno, eso es verdad. Pero lo que vino después fue aún peor con ISIS y la destrucción de todas esas estatuas en Palmira y tal. Yo creo que eso te demuestra, bueno, que los colonialistas, por muy mal que hubieran hecho, por lo menos procuraron rescatar un patrimonio que es Sí, universal, ¿no? sí, es cierto que lo rescataron porque les interesaba sin tener en cuenta, en muchos casos, lo que pensaban los ciudadanos del país, pero es que al 100% o al 99% de los ciudadanos de ese país no les interesaba lo que estaban sacando. Muchos monumentos dibujados, medidos por la exposición napoleónica, en época posterior no existen. ¿Por qué? Porque cuando estaba modernizando Egipto, pues se necesitaban esas piedras para construir lo que fuera, entonces era una cantera que ya te ofrecía los bloques pulidos y tallados y que no necesitabas más, entonces pues se desmontaron, se convirtieron en cal, en fin, muchas cosas. Claro. Bueno, sígueme contando sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Tú me estás diciendo que hasta ese momento no se sabía bien quién era Tutankamón. Efectivamente, Tutankamón era uno de esos faraones de los que había algún nombre, alguna mención, como por ejemplo en ese PIT 54 o en un brazalete o en algún otro objeto encontrado. Entonces se sabía que existía un personaje real que podía ser Tutankamón, que se podía llamar así, pero nada más. Entonces, el descubrimiento de la tumba fue importantísimo, pues no solamente por la cantidad de ajuar funerario, y por la información, sino sobre todo porque metió de verdad a un faraón en la lista de faraones del Hmm, Antiguo Egipto. claro. No es la última, no fue la última vez que sucedió. Y, por ejemplo, en el año 52, Segenjet, el sucesor de Yoser, también fue descubierto porque se encontró su tumba. Entonces, se descubrió entonces que un nombre que se había leído mal era suyo y que fue otro faraón que se incluyó en la lista. Y hace poco, hace unos años, un faraón bueno, este pues de la época del segundo periodo intermedio, también apareció en Abidos. Se sabía que había una dinastía independiente allí en ese periodo y se descubrió su tumba en Abidos y se pudo incorporar ese faraón a la lista de reyes del Antiguo Egipto. Que es una cronología bastante sólida, pero que todavía tiene muchos huecos o huecos donde se pueden incorporar todavía faraones que desconocemos que existen. Y en el caso de Tutankamón, él estaba incluido en esas listas tradicionales. No, porque se le consideraba incluso un faraón de la herejía márnica. Había sido el sucesor casi inmediato de Ajenatón. Hmm, Entonces, los propios egipcios consideraban que ese periodo de la historia no era digno de quedar registrado y en mm, las grandes listas que se conocen posteriores de reyes, que son las de Seti y las de Ramsés, pues no aparecen borrados, ¿no? O sea que Ese es los el egipcios, problema, claro. los egipcios hacían
cosas muy parecidas a lo que hacen los dictadores de hoy, que tratan de reescribir la historia Sí, para... sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos a nuestro amigo Stalin borrando la enciclopedia soviética cada vez que desaparecía uno de sus ministros. Claro. Bueno, Akenatón había sido el faraón que introdujo el culto al sol, un culto monoteísta, ¿no? Sí, bueno, más que monoteísta, centrado en un único Dios, pero sí, Sí. efectivamente, ese es Y digamos Akenatón. que eso el pueblo egipcio no le agradó. Él Sí, mudó su corte a una nueva ciudad, ¿no? Que es la ciudad dedicada a este dios. eso es, donde trabajó nuestro amigo Petri acompañado de Carter durante una temporada. Lo que pasa es que en realidad al pueblo egipcio el cambio de paradigma religioso, por llamarlo de algún modo, que impuso Ajenatón, no le afectó lo más mínimo, porque se están haciendo excavaciones ahora, entonces se está viendo que la gente seguía adorando a los mismos reyes, digo, a los mismos dioses, seguía con sus amuletos de Bes para traer buena suerte y protección a las mujeres que parían, con sus amuletos para evitar picaduras, que seguían haciendo ofrendas a sus dioses de toda la vida. Sí afectó a la gente del entorno del faraón, a la corte y sobre todo a la ciudad de Ajetatón, Amarna, como se conoce hoy día, que es donde de verdad vivían ese cambio, ¿no? Lo que pasa es que como a grandes templos como el templo de Amón en Karnak, al de Ptah en Memphis, etcétera, pues sí que les llegaron menos recursos. Es cierto que esa clase alta, clase dominante de sacerdotes que tenían acceso a muchos recursos que controlaban en nombre del dios, pues sí que les afectó. Y eso fue un poco lo que hizo regresar al paradigma habitual o clásico de la religión egipcia. Pero al pueblo normal, la verdad es que le daba un poco igual, O sea, porque el pueblo normal no podía entrar en los templos. Al pueblo normal solamente veía a los dioses cuando los sacaban en procesión dentro de una barca portátil. Y además ni siquiera los veían porque iba dentro de su pequeño santuario dentro, del pequeño relicario dentro, y tampoco los veían. De modo que cambiar el modo de pensar de un pueblo es muy complicado, requiere muchos más años que los 17 que estuvo reinando Ajenatón. A Akenatón se había cambiado el nombre, ¿no? Para reflejar Sí, el dios solar. Y entonces cuando su hijo, que es Tutankamón, él también se cambió el nombre de regreso al dios eso Amón, es. ¿correcto? Ah, Eh, sí, Amenofis III es el padre de Ajenatón. Entonces tuvo un heredero que no fue el primogénito, pero que acabó heredando el trono, que es Amenofis IV. Entonces, Amenofis IV, en su quinto año de reinado, si no recuerdo mal, se cambió el nombre por el de Ajenatón y se fue a vivir a la ciudad que estaba construyendo nueva, la capital nueva. hmm, Y entonces, Tutankamón, cuando nació, fue bautizado como Tutanjatón. Y claro. cuando regresó después a Tebas y a la ortodoxia, por ejemplo, por así decirlo, de la religión egipcia, lo que hizo fue cambiarse el nombre por el de Agenamón. Digo, Tutankamón, mejor dicho. Tutankamón, claro. Se me ha ido ahí, el Que es el chip. nombre con el que lo conocemos. Exactamente, que es el nombre con el que lo conocemos. Esto era Eso lo una... sabemos porque en el ajuar se notan los cambios en algunas de las piezas. Entonces, bueno, hay pruebas de que es así. Esto es una familia un poco extraña, ¿no? Porque Akenatón se ha dicho que quizás se vestía como mujer o tenía apariencia como mujer, y Tutankamón murió muy joven. Y pudo haber sido, te pregunto, pudo haber sido producto Tutankamón de una relación de Akenatón con su propia hija o Bueno, es una hipótesis. es una. No, los estudios genéticos funcionan, es una relación de Ajenatón con una medio hermana suya. Ujú, Y el resultado fue Tutankamón. Tutankamón. Y este Tutankamón murió muy joven. Murió muy joven, pero no por nada extraño, simplemente porque a lo mejor incluso se cayó y se le infectó una herida en la pierna y Ujú. bueno, pues al no tener penicilina, pues el pobre acabó falleciendo. Ah, Lo que pasa es que Agenatón no es una persona deforme. Lo que pasa es que al intentar cambiar el paradigma religioso, el modo más evidente de hacerlo es representarse de un modo diferente a cómo se mm, representaban hasta entonces los faraones. Y lo que hace es juntar en sí mismo, en su cuerpo, en sus estatuas, digamos que los rasgos femeninos y los masculinos a la vez. Entonces lo vemos un poco con caderas de mujer, con un pecho un poco abultado, pero con rasgos masculinos un poco alargados. Y eso sobre todo en los primeros años, porque luego la verdad es que
ese cambio de estética se fue aligerando, se fue haciendo más suave, ¿no? Pero sí es cierto que la intención era mostrarle de un modo diferente a como habían sido los otros representados, los otros faraones. Claro. Bueno, sígueme contando de Carter ya con el descubrimiento propiamente de la tumba de Tutankamón. ¿Cómo la encuentra y qué se lleva ahí? Porque a esto lo llaman el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. O sea, qué gran riqueza fue la que encontró ahí, riqueza Bueno, cultural. O... es uno de los principales, pero hay otros como Göbekli Tepe o yo que sé, el señor de Saipán y todo, de Sipán, mejor dicho, que son verdaderamente importantes. Este es básico porque es el más importante del Antiguo Egipto y porque nos hace darnos una idea de cómo podía ser el ajuar que podían tener otros faraones de los que no hemos encontrado nada más que algunas figurillas y algunos restos. Si esto es el ajuar que tenía un faraón que murió con unos 18 años, después de solamente 10 años de reinado, y que no tenía mucha importancia, o no tuvo mucha importancia histórica, digamos, a nivel internacional, pues imagínate lo que hubiera podido tener en la tumba Ramsés II, por ejemplo, o Amenofis III, o Tutmosis III. Cosas increíbles. El caso es que Howard Carter, cuando vino Lord Carnarvon y su hija, pues terminaron de limpiar la escalera, vieron que en los últimos peldaños estaban tapando un cartucho intacto donde se leía el nombre de Tutankamón. Vieron que la puerta estaba sellada, pero que tenía 2 roturas en la esquina superior izquierda. Eso significaba que habían entrado a robarla 2 veces. Detrás encontraron un pasadizo completamente relleno de escombros, precisamente para después del segundo robo, para evitar que fuera robado una tercera vez. Y llegaron a esa última pared, donde se produce esa escena un poco fantasiosa de ¿qué ve usted, Carter? Cosas maravillosas. Eso es una frase que Carter escribe en su libro, pero que Lord Carnarvon, cuando describe cómo sucedió todo, no menciona en absoluto. Dice, hay cosas estupendas, hay cosas geniales, por todas partes el brillo del oro, es lo que dice Howard Carter, ¿no? Entonces lo que nos cuenta es eso, que hizo un agujero, que miró dentro y que, claro, lo primero que vio fue el brillo del oro, efectivamente, porque la luz relució en cosas. Bueno, eso estaba tapado, pero sí, digamos ¿Pero se que... habrá encontrado algo como esto? O... No, eso estaba en otra habitación tapado detrás de una pared y dentro de un sarcófago de piedra. Pero sí, cosas de oro como ese que le llevaron a exclamar, bueno, lo hemos encontrado, ¿no? Carter no lo menciona en su libro, pero Lord Carnarvon sí. Al final consiguió abrirlo bastante el agujero que hizo, pequeñito al principio, como para meterse dentro con cuidado, dentro de esa primera habitación, la antecámara, y dar unas vueltas para ahí a ver qué es lo que veía. Por supuesto, lo primero que hicieron fue nada más abrir el pequeño agujero, fue poner la vela adelante para ver si había veneno o estaba el ambiente envenenado, ¿no? Es un poco lo que hacían los mineros con el grisú para evitar que les estallara, ¿no? Llevaban un pajarito o una vela y si la vela se apagaba, es que no había oxígeno suficiente, tenían que salir corriendo porque se podían morir ahogados, ¿no? ¿Y eso es un veneno natural? Sí, no, eso simplemente que es el ambiente se empobrece y de repente lo abres y no hay oxígeno suficiente, entonces si te entras sin pensarlo, te encuentras de repente en un espacio cerrado en el que no tienes espacio para respirar. No hay nada que respirar, mejor dicho, no hay oxígeno, entonces te desmayas y si no hay nadie contigo, pues te puedes morir. Le pasa a la gente, por ejemplo, que se mete a limpiar depósitos de algo, ¿no? Por ejemplo, que se meten dentro, no tienen oxígeno y de repente no se dan cuenta y se les ha acabado el poco oxígeno que había dentro y se desmayan. No es que se mueran por el veneno, sino porque no hay oxígeno. Entonces no pueden respirar, se desmayan y se mueren asfixiados. Claro, bueno, pero te pregunto si es natural porque uno de los timos que hay en torno a todo el antiguo Egipto es que para que no perturbaran las tumbas, los egipcios ponían algunas trampas mortales, precisamente para que ningún arqueólogo como tú años después las movieran. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Nada, de eso no hay nada cierto. Hay un ligero pozo, ligerísimo pozo de verdad, y es que los egipcios sí ponían algunas maldiciones en sus tumbas, pero son unas muy peculiares, te las voy a explicar. Todo el que ha estado en Egipto se ha dado cuenta de que las tumbas están pensadas para ser visitadas. La tumba, tú entras y tienes relieves, pinturas y al fondo una capilla.
Y en esa capilla hay una estatua, una lista de ofrendas, para que tú la leas y al difunto en el más allá le lleguen esas ofrendas y pueda vivir en el más allá. El difunto está enterrado en un pozo en algún lado de la tumba, ¿vale? Entonces la gente entraba, las veía, hacía sus ofrendas y se veía. Entonces los egipcios, que sabían que se enterraban cosas ricas y buenas con los muertos, lo que hacían en muchas cosas era saquear las tumbas. Entonces los egipcios tenían un problema porque querían que la gente entrara en su tumba, pero no quería que las robaran. De modo que, ¿qué es lo que hacen? Ponen al principio, en algunos casos, una pequeña maldición. O tú que entras en la tumba, bienvenido seas si lees mis ofrendas, pero ten mucho cuidado si vienes a hacer el mal, porque entonces los dioses te perseguirán y no podrás disfrutar de la vida ni del más allá, etcétera, etcétera. Esa es la maldición que aparecen en algunos casos, se conocen unas cuantas en el Antiguo Egipto. Pero nada más. Pero no es que va a explotar una bomba ni nada así, ni... No. Simplemente era una maldición mágica, por así decirlo. Lo que pasa es que la gente no sabe que en la tumba de Tutankamón no hay nada escrito. Nada. Solamente lo que está en los objetos, poniendo el nombre del faraón o diciendo lo que es, y poco más. Es la titulatura del rey y ya está. No hay ningún escrito en la tumba. Entonces, la maldición pues viene un poco por culpa de los periodistas, porque cuando se descubrió la tumba se montó tal revuelo que todos los periódicos mandaron a sus corresponsales allí a Egipto. Entonces, Lord Carnarvon, un poco para resarcirse de los gastos que estaba teniendo y para poner un poco de orden en todo, decidió que le iba a dar la exclusiva de toda la información y de las fotografías al Times de Londres. Claro, eso al resto de periódicos les sentó fatal. Les sentó fatal a los propios egipcios, que en ese momento estaban un poco a punto de liberarse de ese yugo colonial inglés y que tenían en ese momento un gobierno colonialista nacionalista. Es decir, que estaban deseando crear publicidad positiva de su capacidad. Y claro, les vino muy mal. Entonces los periodistas tenían que hacer algo. Y muchas veces, pues, como no tenían noticias, pues a veces se las inventaban. Entonces, claro, se muere Lord Carnarvon porque se le infecta una picadura de mosquito que se cortó con su cuchilla de afeitar. Lo mismo que como Tutankamón no existían los antibióticos, se murió de una septicemia. Y bueno, pues empezaron a surgir los rumores. Los rumores, pues eso. Claro, es que yo le dije a Howard Carter que si Lord Carnarvon entraba así, con esa ligereza, a la tumba, pues lo iba a pasar muy mal, que iba a estar muerto en pocos días, y el caso es que se murió. Luego, además... ¿Cuánto tiempo después del descubrimiento murió Lord Carnarvon? Unos meses. Unos meses. Unos meses después. Pero todo este agite con la maldición de Tutankamón, te pregunto, ¿vino después de la muerte de Lord Carnarvon? O sea, nadie lo había anunciado. No. Fue después de la muerte. Son profecías hechas a posteriori, digamos. A posteriori. Claro, así es muy fácil hacer una profecía. Bueno, creo recordar que María Corelli y Conan Doyle, antes de la muerte, dijeron, cuidado con esta tumba. En este caso, María Corelli era una vidente de la época conocida, que dijo que ella tenía un libro en el que decía que si alguien entraba así en una tumba, pues iba a acabar muerto por la maldición del faraón. Y Conan Doyle, que creía en el espiritismo, pues sobre todo a través sobre todo porque su único hijo, o su hijo mayor, murió en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, entonces intentaba de algún modo pues paliar ese dolor, intentando conseguir hablar con él. Pues era muy adicto a las sesiones y tal, y dijo que, bueno, que esa tumba abierta pues iba a despertar a unos elementos, no se sabe qué elementos, que estaban allí en la tumba y que podían causar problemas. Entonces, cuando eso sucedió pocos días antes de la muerte. Cuando eso sucede y resulta que se muere, se creó un poco la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, los periodistas fueron tirando también del hilo, vieron que allí había algo de lo que sacar crónicas, y así fue un poco. Pero lo peor es cuando en los años 60 se organizó la primera gran exposición de Tutankamón fuera de Egipto.
fue en el Palacio en París. Entonces, de Roches-Noblecourt, una egiptóloga francesa, pues habló con el hijo de Lord Carnarvon y le preguntó. Entonces el hijo de Lord Carnarvon le contó una historia tremenda de que es que, fíjate, cuando se murió mi padre, su perra favorita en Inglaterra, a miles de kilómetros, ladró desesperada y se cayó muerta. Entonces, claro, eso le sirvió a todo el mundo con un testigo fiable para dar pábulo a que de verdad la maldición existía. El problema es que años después, Lord Carnarvon, el hijo, se encontró de nuevo con Las Noches Noblecourt y le preguntó, bueno, bueno, eso que me entrevistaste y tal, ¿qué hiciste con ello? Y después ella dijo, no, lo puse en el prólogo de mi libro. Entonces él se rió y le dijo, bueno, pero el problema es que me lo inventé todo. Y ahora me lo preguntas, te diría una cosa completamente diferente, ¿no? Y eso lo cuenta ella muy indignada en sus memorias, con toda la razón del mundo. Sí. Lo interesante además es que la gente dice que todo el que visitaba la tumba se muere, pero cuando estudias la gente que ellos dicen que se ha muerto por la maldición y compruebas qué es lo que pasó, la mitad no estuvieron en la tumba y la otra mitad no se murieron. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es el medio hermano de uno de los medio hermanos de Lord Carnarvon, que se supone que entró en la tumba y al poco se murió. No se murió por eso, se murió porque el pobrecito tenía la vista muy mal y estaba quedando ciego, que a lo mejor tendría un glaucoma o algo. Entonces, alguien le comentó que el único sistema que podía hacer para detener la enfermedad era arrancarse todos los dientes de la boca y eso evitaría que se quedara ciego. Entonces, evidentemente, en un mundo, repetimos, sin antibióticos, si ahora cuando te quitan una muela estás una semana tomándote antibióticos antes y otra después, para que no se te infecte, imagínate quitarte todos los dientes a la vez. Se murió, pues eso, pobre de una septicemia. Y como él, muchísimos casos. Pero lo más curioso de esa maldición es que solamente mató a Lord Carnarvon, pero no mató ni a su hija, Lady Evelyn, que se murió en 1980, con 79 años, y no mató tampoco a Howard Carter, que se murió en 1939. Y que era el verdadero artífice del descubrimiento. Claro, O el sea, si yo descubridor. soy Tutankamón y estoy en el más allá, yo no me quisiera vengar de Lord Carnarvon, me vengaría de Claro, Carter, que dice, es el no, bueno, cerebro. Que hizo. la hija de Lord Carnarvon no, porque pobre, es una mujer, pobrecita, yo soy un faraón, soy un caballero, no la voy a matar, pero Sí, el sí, que lo hizo todo, el que lo descubrió todo, claro. que se murió. No, lo más interesante es que hace unos años un médico, un especialista en epidemias, un epidemiólogo, decidió estudiar la supuesta maldición como si fuera un estudio de una epidemia. Entonces, el punto de partida fue la tumba. Entonces, sacó la lista de todos los europeos, por supuesto, los egipcios no se morían por estar en la tumba, no les afectaba la maldición. Cogió a todos los europeos que estuvieron en la tumba, que aparecen las listas en los libros de Howard Carter, y comprobó cuando se habían muerto. Entonces, comprobó que los que se morían de la maldición se morían con una edad media de 70 años y los que se habían muerto sin la maldición de 73 años. Ahora mismo estoy diciéndote las cifras un poco de memoria. Creo que no son esas exactamente. Luego lo podemos mirar y comprobarlo. Sí, vale, pero pero es una diferencia de pocos años. Y lo mismo sucedía con lo que habían tardado en morirse, ¿no? El periodo, desde que visitaron la tumba hasta que murieron unos y desde que visitaron la tumba y se murieron los otros. Y el resultado es que estadísticamente no existe la maldición. No hay tal maldición. De modo que científicamente está demostrado que no existe. Bueno, es que además hay gente como Gardiner, que fue el encargado de traducir todas las inscripciones que se encontraron en la tumba, en los objetos y demás, se murió en el año 63, octogenario, y como él, muchos. Hubo gente que estuvo trabajando con Carter, que eran excavadores, que eran arqueólogos, y que se murieron no porque estuvieron en la tumba, sino por la propia silicosis, ¿no? Porque habían estado trabajando muchos años en Egipto con polvo, tragando polvo, y al final eso le acabó afectando a los pulmones, ¿no? Y así son todas las muertes. Digamos que se murieron, incluso la media de la muerte, la media de la edad de muerte es superior incluso a la que les correspondería por su año de nacimiento. Entonces, bueno, no hay maldición ninguna.
Entonces tú me dices que el que empezó todo esto fue Arthur Conan Doyle, o sea, con ese anuncio que Bueno, él él fue hacía. uno de ellos, Arthur Conan Doyle y María Sí. Corelli, que era una Bueno, pitonisa eh, entonces. oye, tú sabes que está la famosa historia de Arthur Conan Doyle que a él le hicieron creer que unas hadas madrinas, unas fotos Ujú. famosas que hay, que estaban jugando en un jardín, él daba por fe que eran reales, ¿no? Y asombra, porque un tipo que creó un personaje como Sherlock Holmes, Sí, 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 sí. que se supone que utiliza el poder del razonamiento y es todo racional, que un tipo así terminara creyendo esto. Y claro, es la mente humana que una vez que te siembran una idea, tú empiezas a atar los cabos, Sí, a pesar de que sí, racionalizas racionalizas hasta conseguir hasta lo conseguir. que tú quieres. Claro, pero y cuando te muestran evidencia de que eso no es así, que debería tumbar todo lo demás, como tú me lo acabas de hacer, no se renuncia a esa idea, o sea, eso genera disonancia cognitiva, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, o sí. sea, ya tú tienes una idea preconcebida y cuando ya te aferras a ella por X o por Y y encuentras alguna pieza de evidencia que aparentemente es confirmatoria, una vez que ya te formas esa idea, lo demás ya no te va a hacer cambiar de opinión. Cambiar de opinión es una de las cosas más difíciles que puede hacer nadie. O Ujú. sea, es muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Por eso yo voy contando que las pirámides no las hicieron los marcianos y a la gente le da igual. Le enseñas los documentos que lo demuestran y yo que sé, 20 años que llevo dando conferencias o así, solamente una chica, después de contarle lo del descubrimiento de los papiros del Wadi el Yarf, me dijo, me has dado mucho que pensar, tengo que darle vueltas a esto. Porque por Bueno, lo demás, hay cosas como que yo en la conferencia digo, bueno, si después de presentaros estas pruebas seguís creyendo que los marcianos construyeron las pirámides, tenéis que ir a haceroslo mirar por un especialista. Y lo primero que hace uno cuando hay ruegos y preguntas al final, levantar la mano es, oye, que yo soy uno de esos que tienen que ir a hacérselo mirar porque no me has convencido. Y yo te estoy enseñando un documento de la época de las pirámides donde hay un señor que dice que es capataz de un equipo de gente que arrastraba piedras a las pirámides. Y tú todavía estás dudando que los egipcios las construyeron. Es eh, muy complicado, ¿eh? Es como cambiar de equipo de fútbol o algo parecido. sí, Una sí, vez que sí. tienes el equipo, no puedes cambiar. Te Ya, sientes muy, muy raro, muy raro, muy raro. ya eso no lo vas a abandonar. Pero claro, tú me estás diciendo que algunas tumbas, no la de Tutankamón, pero algunas No, no, tumbas no. sí tenían estas maldiciones. Eso es. Entonces, De claro, hecho, me imagino que ahí incluso, se empezaron a mezclar los datos. sí, la cosa es que un poco los árabes también, los árabes de la época medieval, también tienen un poco de culpa, porque claro, ellos entraban en las tumbas y veían unas imágenes raras y veían, pues yo qué sé, si es en el Valle de los Reyes, pues que había como fantasmas que estaban atacando a la gente, porque no sabían leer, no podían identificar lo que estaban viendo, es lógico, ellos lo ponían con su marco de referencia, ¿no? Entonces, ellos consideraban que entrar en la tumba pues significaba despertar a los jinnes, estos demonios que van por el desierto y que podía causar muchos problemas a los que entraran. Pero también pensaba que si entrabas en una tumba podías encontrarte grandes tesoros. De modo que lo que hacían era un poco buscar el modo de librarse de ese castigo para salir con el tesoro bajo el brazo. Claro, claro. Entonces todo eso se va mezclando y acaba convirtiéndose con la muerte y el gran descubrimiento, pues con eso, en la gran mentira de lo que es el, el, la maldición de Tutankamón. Claro. ¿Y este mito todavía se cree? O sea, porque yo sé que lo de los marcianos y tal, obviamente eso sí se cree, por eso es que tú das tantas conferencias sobre eso, pero el mito de la maldición de Tutankamón. Sí, todavía también existe. Claro, porque la gente no tiene acceso a la literatura científica, sobre todo porque los egiptólogos sabemos que eso es una tontería y no le hacemos ni el menor caso. Hmm. No hay que demostrar nada porque ya está demostrado, no hay. Entonces, claro, ellos leen lo que les interesa, libros de divulgación del Antiguo Egipto, escritos por personas que no saben nada del Antiguo Egipto, lo que quieren es vender ejemplares. ¿Y qué hacen? Vender ejemplares como diciendo que hay una maldición. Pero claro, cuando te pones a investigar quién se ha muerto por la maldición, las historias que cuentan son tremebundas. Yo qué sé, como que un señor que le hizo una radiografía a un objeto egipcio que estaba en el Museo del Cairo, pues que se murió. O que le pegó una patada a una caja que tenía algún objeto egipcio y al cabo de un año se murió de un ataque al corazón. O que visitó la tumba y cuando estaba en el Savoy en Londres, su mujer le pegó un tiro.
Y dices, joder, qué mala suerte. Y luego, claro, te enteras. Bueno, es que le estaba poniendo los cuernos. Entonces, tenía motivos para pegarle un tiro. Bueno, pues es el tipo de informaciones que se cuentan, ¿no? Sí, la tumba está en Londres. La tumba, no, la tumba no. La tumba hay algunos objetos que fueron a Londres para también una exposición y hay uno de los muertos misteriosos que tiene algo que ver con eso. Estoy mezclando historias porque tampoco te las estoy contando con pies y cabezas, pero estoy poniendo ejemplos de Sí, ese sí, tipo, sí, ¿no? ya, claro. Para que Pero, veas un poco qué tipo de razonamiento se sigue para pensar que alguien se ha muerto por la maldición. pero el objeto más famoso, que es este de acá, la máscara, La este máscara. está ¿dónde? En Londres. No, todo Egipto, todo lo que de Tutankamón está en el Museo del Cairo. Bueno, ahora lo han cambiado, lo van a cambiar al gran museo egipcio, al Mm, nuevo que han construido al lado de las pirámides, que están terminando de construir al lado de las pirámides. claro. ¿Y los egipcios también creen este mito o esto es una cosa enteramente occidental proyectada sobre Bueno, los ellos egipcios? creen también, lo creen, porque tampoco, a pesar de que es muy moderno, digamos que el número de personas interesadas en su historia en Egipto es limitado, porque siendo un país en vías de crecimiento, Mm, por no decir del tercer mundo, mm, pues lo que les interesa es el día a día, lo que les sí, interesa es vivir. Y claro, para ellos las tumbas siguen siendo, en muchos casos, en las regiones, por supuesto, del campo, siguen siendo centros de donde conseguir algo que se venda y conseguir dinero. claro, Es cierto que eso está cambiando, que entre la clase alta egipcia, el país y su cultura son básicos, y es cierto que se va viendo cada vez más grupos de colegios que van a ver al museo, que el interés va creciendo, pero mm, en la parte rural de Egipto se sigue creyendo, sobre todo porque mezclan un poco su modo de pensar musulmán mm, con la historia. Entonces tienen sus propias historias que vienen sobre la Edad Media de que no entres en una tumba porque despiertas a los demonios y demás, ¿no? Pues se claro. junta, se junta todo un poco. Bueno, pues hace falta como gente como José Miguel Parra para que nos aclare que aquí no hay ninguna maldición y que es más bien un proceso, una selección muy sesgada de la evidencia que los que Sí, 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 quisieron es construir este tremendo, mito es tremendo. tomaron. Bueno, José, déjame mostrar nuevamente una imagen de tu libro para que aquellos que nos estén escuchando vayan y, y Y lo lo, compren. lo Lo compren. pueden comprar en Amazon, lo pueden Sí, comprar si sobre puedes, todo muéstralo tú ahí, mira, muestra un ejemplar ahí, sí, porque el que a yo ver tengo es si, muy a ver si se pequeñito. ve Sí, 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 así, claro que se así, ve. así. Sí, 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 sí. Se llama Howard Carter, Una vida, de José Miguel. Está editado por la editorial Confluencias y lo podéis comprar, por ejemplo, en todostuslibros.com. Y de hecho, si lo compráis en una librería online que se llama Todos Liberespacio, es liberespacio.com, yo puedo acercarme a la librería porque me pilla cerca y os llegarían dedicados. Vale, Todos eso los que sería estén a la genial. venta. Eso sería genial. Bueno, José, pues muy agradecido por esta conversación que me ha ilustrado mucho sobre los datos, sobre la supuesta maldición de Tutankamón y la vida de Howard Carter. Qué triste para Howard Carter, ¿eh? Que un hombre que dedicó tanto a la ciencia de la arqueología, que es una cosa que requiere tanta disciplina, al final sea más conocido por ser uno de los que no se murió en una supuesta maldición que por toda una obra científica Sí, con la, mucho la tesón y gente, la gente no se disciplina. da cuenta, pero Howard Carter tardó 10 años solamente en vaciar la tumba. Él Mm, no llegó a estudiar los objetos. Hizo las fichas primeras, las preliminares, hizo sus notas, los organizó, los sacó, los llevó al museo, pero no pudo estudiarlo. Ese era su objetivo para después de terminar. Escribir de verdad la obra científica sobre todo lo que se había encontrado. Y son algo así como 5.300 y pico objetos diferentes. De hecho, sus libros, sus 3 libros, son libros de divulgación, un poco para que la gente sepa lo que hay, ¿no? Y bueno, pero tampoco le tuvieron mucho reconocimiento en vida, por ejemplo, en Inglaterra, porque los reyes nunca lo recibieron, nunca tuvo una audiencia real para felicitarlo por el gran descubrimiento y tal, y tampoco hay ninguna universidad inglesa que le diera un doctorado honoris causa, por ejemplo. Carter no tenía estudios, había terminado ni el bachillerato ni nada. De sí, modo que era muy complicado, de modo que, bueno, ese problema diplomático que creó al principio de su carrera lo fue arrastrando mucho tiempo. Solamente los norteamericanos
¿Ves? Se acaba de morir al final la cámara. Solamente los norteamericanos le concedieron un doctorado honoris causa por este gran descubrimiento. Motivos evidentes. Claro, claro. Bueno, José, pues muy agradecido y enhorabuena. Y estaré muy pendiente de leer este libro y estamos pendientes de tu obra, que siempre es muy interesante. Cuando quieras. Vale, un abrazo. Hasta luego.